Mm, Los cursos de INAE, primero, segundo semestre, en ocasiones tercero, siempre pido todo sintetizado en una cuartilla. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Les decía en otra sesión, que en la sesión anterior, que actualmente pues las cosas se piden así rápido, necesitamos trabajar a contrarreloj, por desgracia, y en ocasiones los escritos, las investigaciones, eh, tienen que responder a lo que está ocurriendo. Entonces, los protocolos cortos son, no es más que el pensar, tiene la misma talacha, por así decirlo, que el protocolo largo. Aquí la cuestión es más síntesis, ¿no? Sintetizarlo todo acá, que quede claro en un planteamiento del problema, que quede claro en una hipótesis, que quede claro en los objetivos, que quede claro en lo que sería la justificación, pero evidentemente es algo que tiene el mismo trabajo que el otro. ¿Por qué un protocolo corto, por ejemplo, eh, no nos permite, por ejemplo, o no nos permitiría entrar a un posgrado? Porque, bueno, en un posgrado lo que ya se te pide, por ejemplo, la maestría y el doctorado, es que argumentes más sobre el marco teórico, sobre los elementos que conoces sobre el tema, para que ellos evalúen qué tanto conoces del tema y si realmente vas a poder desarrollarlo, ¿no? Ese es, digamos, que el por qué largo. Y el corto, pues sigue siendo una ventaja para, por ejemplo, yo les mencionaba que hay momentos en donde te piden en congresos, en publicaciones, que lo sintetices todo brevísimo, ¿no? Te dan hasta el formato en la captura de datos de la plataforma, un límite. Y en la medida que tú puedes sintetizarlo todo en ese formato pequeño, tú puedes justamente transmitir ese proyecto que quieres investigar o eso que vas a presentar en una conferencia, en una ponencia. Entonces, vamos a ver rápidamente y después de lo que vimos en la sesión anterior, vamos a hacer un breve protocolo, por así decirlo, ¿no? Nos quedamos en la sesión anterior, justo terminábamos en hacer la estructura eh, del nuestra estructura del planteamiento del problema, del protocolo, perdón. Eh, que sí se ve la lámina. Sí, profesor, sí se ve. Pues tenía todos estos requisitos, ¿no? Título, planteamiento del problema, objetivos, marcos conceptual, hipótesis de investigación, diseño metodológico, índice tentativo, bibliografía a revisar y cronograma. Entonces, hasta aquí veíamos y se explicó todo esto que está en el video, en la sesión grabada. Ya está en la plataforma de Classroom. Y bueno, terminábamos y ya nada más decía, y este es el breve, que aquí nos quedábamos, ¿no? El breve nos va a ayudar, o esta idea breve nos va a ayudar a nosotros, uno, sintetizar lo que queremos desarrollar, y dos, justo determinar justamente en términos conceptuales, en términos espaciales, en términos de tema, en términos de espacio, en todos los ámbitos que se necesita la delimitación para poder llevar a cabo el proceso de investigación. Prácticamente, ¿cuáles, digamos, son los requisitos que se plantearían para esta protocolo corto? Que no, insisto, no lo vamos a ver aquí, pero no está de más plantearlo para que ustedes vean que se puede sintetizar todavía un poco más esta situación. Bueno, el protocolo, planteamiento del problema, o sea, evidentemente tema, objeto de estudio, espacio, tiempo. Tema, cualquier tema, en este caso de INAE 4. Objeto de estudio, aquí sí tenemos una restricción, insisto, INAE 4 se centra estado y sector externo. Espacio puede ser México, puede ser a nivel regional, una comparación entre países, etcétera. Y tiempo, un rango de tiempo en donde, bueno, si consideramos acá los últimos 10 años a partir de o de la disposición de datos, que en promedio es 2018-2019,
hacia atrás, 2008, 2009. Hipótesis, yo siempre planteo las hipótesis en los cortos y en general como una estructura lógica de sí, entonces, con la intención de que sea causal, o sea, que tengamos presente de si existe esto, entonces esto es lo que sigue del entonces puede ser la demostración de lo que se quiere hacer. Pero también una hipótesis es la respuesta a lo que nosotros planteamos como la pregunta que se establece en el planteamiento del problema. Eso lo vamos a explicar ahorita rápidamente. Y el objetivo en una oración que inicia con analizar, demostrar, bueno, como ustedes ya saben, la finalidad de la investigación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo breve y de hecho no es que lo tengamos preparados, la idea es que lo construyamos todos, con la intención de que podamos justamente tener claro esta actividad. Nosotros vamos a hacer este protocolo de investigación con base a el estado, primero, a ver si nos da tiempo para ver también el sector externo, ¿no? Nosotros hemos estado revisando un conjunto de lecturas. Este conjunto de lecturas nos están hablando sobre la crisis a la que estamos inmersos todavía, la situación de la pandemia y en algunos casos ha votado el Estado, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba en un ejemplo anterior que que uno de los temas es justamente el análisis de la deuda y de los problemas que tiene el Estado, porque finalmente ha sido el principal protagonista ante esta crisis y esta pandemia, porque pues, la iniciativa privada no ha, ni sus luces, ¿no? No ha salido claramente para la reestructuración económica y mucho menos para la cuestión de sanitaria, ¿no? Entonces, yo lo que quería es, por ejemplo, que una lluvia de ideas que hemos estado viendo es cómo se vincula, en este caso, para este ejemplo, la situación de la crisis y la situación del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Justamente lo que será el objeto de estudio. El objeto de estudio, el tema, el espacio geográfico, el tiempo. Entonces, aquí ahorita habíamos dicho que íbamos a estar utilizando el estado. Y bueno, el objeto de estudio, el estado. Necesitamos... Ay, perdón, déjenme. El estado, tema, como de todo lo que hemos estado revisando ahorita, ¿cuál es el vínculo que hay con la pandemia, con la crisis versus el estado? ¿Qué han encontrado? ¿Qué hemos encontrado? Uno podría ser, profesor, la política fiscal. Una es la política fiscal, ¿qué más? El desempeño del gobierno en torno a la vacunación. La política fiscal, la inmunización, ¿qué más? En fin. Entonces, podemos hacer N lluvia de ideas. Por ejemplo, digamos, si queremos, vamos a hacer un proyecto
que involucre todos estos aspectos, la política fiscal, la inmunización, bueno, toda la parte de la deuda, etcétera, etcétera, que al final de cuentas puede estar implícita o puede ser incorporada, por ejemplo, con el impacto de la crisis y la pandemia, que donde nosotros vemos la crisis, finalmente la crisis económica, esta formulación que hace Monitor Fiscal, en donde pues, se tiene que entender los problemas del crecimiento, cómo van a afectar a la recaudación fiscal y cómo el déficit fiscal va a tener un impacto a su vez en el crecimiento y la deuda, etcétera. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cómo lo sintetizamos? Pues bueno, puede ser el impacto de la crisis y la pandemia como un elemento o como tema que después se hablan algunas aristas de las que queramos analizar. Espacio, podemos verlo desde México, en este caso. Tiempo, podemos nosotros ver, si es un análisis coyuntural, puede ser justamente un año, meses, pero nosotros queremos un proyecto de investigación. Entonces, en este proyecto de investigación, pues bueno, hemos delimitado que tiene que ser 10 años la temporalidad. Entonces, vemos que va a ser del 2009, 2019. ¿Sí me explico? ¿Qué tenemos acá? Justo, ya tenemos un conjunto de elementos definidos, por ejemplo, el tema, el impacto de la crisis y la pandemia. Eso es lo que nosotros queremos saber, justamente porque en este impacto de la crisis están los impactos en la política fiscal, la inmunización y demás. Si ustedes recuerdan, si han estado revisando la lectura de Oxfam, Oxfam es muy clara cuando dice el problema de la desigualdad que tenemos en este momento ha sido también un problema estructural que se ha desarrollado en años. En años lo que ha ocurrido es que los ingresos o los impuestos que se le imponían a los sectores de grandes empresarios, a los que tienen mucho mayores ingresos, se ha contraído enormemente hasta casi un 60%, mientras que los impuestos, el ISR, impuesto sobre la renta, en general nada más ha incrementado, pero impacta a los de grandes ingresos, pero también a los de bajos ingresos. Entonces, justo vemos una situación estructural y por eso el impacto de la crisis, pues bueno, asume esa cuestión estructural amplio y la pandemia, pues bueno, todo esto, lo que implica la pandemia desde la cuestión de la seguridad, cuestión de las mismas medidas de precaución y también las mismas medidas de inmunización. Entonces, un elemento general, pero aterrizable, es lo que nosotros nos va a permitir justamente poder establecer el tema. ¿Cómo quedaría? Pues bueno, aquí nosotros jugamos en términos de la redacción la estructura de la redacción, ¿no? Entonces ya tenemos que el impacto de la crisis y la pandemia en el Estado, México, o podemos sintetizar el Estado mexicano, para el periodo 2009-2019. Entonces, ¿qué es esto? Es un planteamiento del problema. Tiene y se entiende claro la cuestión de la temática, que va a ser el impacto de la crisis y la pandemia, el objeto de estudio, el Estado, y es la delimitación geográfica. México, puede ser el Estado en México, pero para no repetir, planteamos el Estado mexicano para el periodo 2009-2019. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Este es tratamiento del problema sintetizado en una oración. Queda sintetizado en esta oración, pero también a su vez la virtud de que quede muy sintetizado en esta oración nos permite que también pueda ser el título de la investigación. ¿Sí? Es un título que dice
qué quiero investigar, ¿sí me explico? Ahora bien, en esta visión o en esta protocolo corto que nos ayuda muchísimo a hacer este primer acercamiento, planteamos justamente una hipótesis, ¿no? Corta o como respuesta. ¿Cómo llegamos a ella justamente, justamente para desarrollar nuestro protocolo? Nosotros planteamos una pregunta, ¿sí? Dentro de este planteamiento del problema. ¿Qué pregunta centraría o sería central en este planteamiento del problema de esta oración? Que queramos resolver. Bueno, ahí ya tal vez sería la parte donde seríamos más específicos de en qué parte del Estado mexicano, ¿no? Porque la crisis y la pandemia es todavía como muy general, ¿no? O sea, impactó tanto en el sector salud, en el sector de la educación, en el sector fiscal. Entonces, pues ahí en la pregunta podríamos especificar bien de qué va, ¿no? De qué, a qué es lo que nos referimos con la parte del impacto. Sí, exacto. ¿Qué más? Sí, es muy pertinente la pregunta que hizo el compañero. No vi quién eres, como tengo en la pantalla. Blanco. Fui yo, Miguel, profe. La pregunta que hace Miguel es muy, muy importante. Y deja claro que todavía le falta, por ejemplo, acotar aquí esta parte del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, podemos, en la política, en el sistema, en el sistema sanitario en México, para el periodo 2009-2019. Entonces tenemos, evidentemente, está aquí el Estado, ya todavía le ponemos público, para todavía hacer ¿cómo se llama? Todavía hacer esa precisión en torno a qué parte del Estado. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí, por ejemplo, evidentemente hay implícita muchas cosas. Tenemos nosotros, por ejemplo, que darnos cuenta cuando decíamos lo de la gallinita o del gallo que tenía que estar amarrado en la estaca para poder picar solamente en el radio, en la circunferencia de lo que es el problema aterrizar. Mucho tiene que ver con esto, ¿no? En la medida en que podamos precisar lo más posible el radio, el círculo se hace mucho más delimitado. Podemos plantear por qué el sistema sanitario o de salud pública ha colapsado en la pandemia. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, una pregunta más bien. ¿Se pueden hacer varias preguntas de investigación o tiene que ser solo una?
se pueden hacer varias, pero lo importante es sintetizarlo todo en la respuesta, que va a ser la hipótesis. La hipótesis va a ser la respuesta a esta pregunta. Sí, sí se pueden hacer varias, pero tenemos que aterrizarla en una gran pregunta o una gran respuesta, para que no tengamos muchas hipótesis, ¿me explico? Aquí nosotros de preferencia tenemos que trabajar en un protocolo de investigación con una sola hipótesis, con la intención de que, bueno, desarrollemos. De hecho, es lo que quería comentar, las y los compañeros que van a trabajar en equipo, ahí sí pueden hacer, bueno, sí es obligatorio que para trabajos en equipos debe haber una hipótesis por miembro del equipo. ¿Sí me explico? Para que en la hora de la evaluación se evalúe la misma carga de chamba que si trabajó uno o si trabajaron tres en un proyecto de investigación. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces nosotros tenemos ya el planteamiento del problema, estamos planteando el problema, el impacto de la crisis y la pandemia en el sistema de salud público en México para el periodo 2009-2019. Tiene una carga de pregunta que es ¿por qué el sistema sanitario de salud pública ha colapsado en la pandemia? Y bueno, ya lo segundo que nosotros queremos analizar justo tiene que ver con la hipótesis. Insisto, estamos arrancando con este protocolo corto con la intención después de hacer el protocolo largo. Nada más vamos a meterle aquí hipótesis, bueno, planteamiento del problema e hipótesis y un objetivo. Entonces, acá en la hipótesis nosotros vamos justo a darle respuesta a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que se ha establecido, lo que se ha visto es que la crisis económica se ha desarrollado en un modelo que ha recurrido a constantes crisis. Y reformas estructurales para salir de estas crisis. Las reformas estructurales han desmantelado el sistema de salud, por lo que desmantelado el sistema de salud, la crisis económica se ha desarrollado en un modelo económico que ha recurrido a constantes crisis y reformas estructurales para salir de esto. Desde 1994, los rescates bancarios. Las reformas estructurales han desmantelado y endeudado
a los gobiernos. Ahorita nos centramos sobre este ejemplo de protocolo y ya después al final hacemos, respondo todas las preguntas respecto a lo que vamos a pedir. Bueno, entonces tenemos finalmente ¿cómo se llama? La antesala de la tesis, o sea, de la hipótesis. Nosotros en la hipótesis tenemos la formulación sí. El sí es el conocimiento generado, consensuado sobre los fenómenos. Por ejemplo, Pedro está en un tercer piso, Pedro va a saltar del tercer piso hacia el vacío. ¿Qué va a pasar con Pedro? ¿No? Entonces, la hipótesis se construye a partir de conocimientos consensuado, generado, validado, ¿no? Se sabe que existe algo llamado gravedad, entonces si Pedro salta, se da en la torre, ¿no? Cae, se lastima, etcétera. ¿Por qué esto, siendo tan absurdo, pues, se tiene que implementar? Pues porque en este momento de la posmodernidad, en donde sí hay una crisis de búsqueda de información, en donde todas las verdades se consideran como verdaderas y relativas, sí es importante regresar a este elemento, ¿no? Buscar el elemento consensuado con el cual vamos a hacer nuestra hipótesis para posteriormente hacer esa afirmación. ¿Por qué? Porque sí hay respuestas y sí habría respuestas en donde dirían que Pedro puede saltar y como todo está en su cabecita, entonces posiblemente Pedro no le pueda pasar nada. Sí, o sea, vivimos en la época que incluso se considera que la Tierra es plana, etcétera, etcétera. Entonces, justo lo que necesitamos hacer es ver en esta construcción del sí. Entonces, en la hipótesis, la crisis económica se ha desarrollado en un modelo económico que ha recurrido a constantes crisis y reformas estructurales para salir de ellas. Así también se ha recurrido desde 1994 a los rescates bancarios. Las reformas estructurales han desmantelado el sistema de salud y endeudado a los gobiernos. Entonces, aquí ya ese es el contexto. Esto es innegable. Esto, verlo en cualquiera de los economistas, historiadores económicos, bla, 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 es cierto, ¿sí? O sea, entonces, queremos dar una respuesta a esto. ¿Cómo ha impactado entonces la pandemia y el sistema de salud? Entonces, han intensificado estoy respondiendo a la pregunta, ¿por qué el sistema sanitario o de salud pública ha colapsado? ¿Sí? Entonces, la pandemia y la crisis económica han afectado al sistema de salud público porque han pasado por un proceso, porque han pasado por un proceso, porque el Estado
Salud ha pasado por un proceso de desmantelamiento y el Estado reorientación del gasto público. ¿Sí queda clara entonces la hipótesis? Sí, profe. Aquí lo tenemos de esta forma. O sea que no, la hipótesis no debe ser muy larga, ¿no? Nomás de un párrafo. Es pequeñísima. De hecho, esto se podría responder de la siguiente. Esta es la opción A. Todas las hipótesis deben tener esta composición, pero en la exposición nos conformamos con que deba de tener la segunda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? En esta segunda hay una respuesta, sin necesidad de ponerle entonces porque no hay nada atrás. Pregunta, haciendo la pregunta de acá arriba, ¿por qué el sistema sanitario de salud pública ha colapsado? La pandemia y la crisis económica han afectado al sistema de salud. ¿Por qué? Pública porque el sistema de salud ha pasado por un proceso de desmantelamiento y el Estado ha mantenido una reorientación en el gasto público. ¿Sí me explico? Esta es la hipótesis que acá planteada, de otra forma, también lo es. La primera forma nos garantiza justamente que nuestra hipótesis se está estableciendo sobre lo ya dado. Eso es importante, sobre lo ya dado y consumado. Supongamos, justo, por ejemplo, una reforma. El debate ahorita, que bueno, ahorita el profesor José Guadalupe, tienes que recordarme de lo del foro al final, por favorcito. Por ejemplo, lo de la reforma energética que está, cuando se implementó, muchos de los análisis que había era que la reforma energética que se aprueben con el gobierno de Peña Nieto iba a llevar al crecimiento y al uso de tecnologías verdes al gobierno mexicano, lo cual no pasó, no pasó. Entonces, ¿cuál era su hipótesis? Su hipótesis era que era nada más la respuesta, que es en el caso de la opción B, ¿sí? Que decía, bueno, con la reforma energética es justo vamos a tener el mayor crecimiento económico y el uso de tecnologías verdes. Y no pasó. No pasó, ¿por qué? Porque, bueno, primero era una hipótesis pretenciosa, pero si dándole, siendo ingenuos y dándole, digamos, un mérito de credibilidad, que hubo ahí alguien con un poquito de lógica científica, les faltó a ellos, o esa hipótesis de la reforma energética de Peña Nieto estuvo bien, etcétera, les faltó el elemento del sí, del consultar todos estos elementos que se están dando información de conocimiento consensuado. Las reformas energéticas no generan por sí mismas ningún cambio tecnológico. Los cambios tecnológicos, en particular de las energías verdes y etcétera, etcétera, se van a dar por otras características, no modificando las leyes. Pero entonces, eso fue lo que faltó en esa parte, esa discusión. Sí, se conoce que los cambios tecnológicos se originan por esto y no por las leyes, entonces tendrían otra hipótesis. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, lo que ya tenemos acá nosotros, en esta respuesta, ¿sí? Es justo la respuesta, es una hipótesis que está planteada
como respuesta a nuestro planteamiento del problema. ¿Por qué el sistema sanitario de salud ha colapsado en la pandemia? La pandemia, Hay otra forma que a mí no me gusta mucho trabajar, que es la hipótesis como pregunta. Algunos la plantean justo, pero finalmente una pregunta contestada con otra pregunta no da las, como que pone en duda al mismo investigador. Pero en fin, yo lo planteo, si es viable, más en los términos teóricos. Por ejemplo, cuando ustedes hagan algunos trabajos, ensayos teóricos, si es pertinente hablar, dar una hipotética hipótesis como pregunta, ¿no? Desde, tal vez me estoy acercando, por ejemplo, supongamos, regresando al tema de tecnologías verdes, un acercamiento al uso de las economías verdes. Entonces nuestra hipótesis sería, posiblemente nos acercaremos a las tecnologías verdes y cambien el sistema económico en el cual vivimos, cosas por el estilo. Pero bien, se plantea como pregunta y que esta no, yo en lo personal no la sugeriría, al menos que hicieran un trabajo teórico, que en este caso no se necesita para el 4. La pandemia y la crisis económica o sea, solamente cambian esos términos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe, ninguna. Entonces, tal vez es muy repetitivo, pero sí, la idea es que podamos no tener problemas en las siguientes semanas, en las siguientes entregas. Entonces, 3 formas de plantear la hipótesis. ¿Cuál es el requisito? Que esté conectada y que esté respondiendo al planteamiento del problema. Finalmente, ya el objetivo se responde por sí solo. El objetivo, incluso para algunos, a mí me gustan algunos investigadores, por ejemplo, Blanca Rubio, que ella dice, pues el objetivo es responder la hipótesis. Y es pertinente, pues sí, o sea, es el objetivo principal. Entonces, una oración tópica, entonces es analizar cómo ha impactado las crisis y la pandemia al sistema de salud en México. Entonces, esto tiene, si se dan cuenta, es coherente con el planteamiento del problema que tenemos acá, es coherente con la hipótesis que tenemos acá. Eso es importante, tienen que haber justo coherencia. Y justo lo que quiero llamar la atención sobre lo que hizo Miguel, muy bien, que hasta acá tenemos toda esta posibilidad de estar chill. No me convence la hipótesis con el planteamiento del problema. Entonces, si cambia algo de la hipótesis, todavía estamos algo en posibilidad de cambiar el planteamiento del problema. ¿Sí me explico? Incluso también desde el objetivo. O sea, puede haber ahí cambios en la investigación, pero la finalidad es de que haya coherencia entre los 3. Ahora bien, esto nos quedaría en un planteamiento del problema de protocolo corto. Ya la justificación es más fácil. Bajo el siguiente esquema. Protocolo corto. Lo voy a poner acá en limpio, en la siguiente cuartilla. Planteamiento del problema, 2 puntos. Tenemos el impacto de la crisis, la pandemia del sistema de salud público en México.
hipótesis. Los puntos. Tenemos, vamos a poner acá la segunda. Tenemos el objetivo. Dejamos el 1, aunque pueden uno general. Que es el siguiente. ¿Sí? Y este sería nuestro protocolo corto. Que yo se los recomiendo mucho, mucho previo a hacer el protocolo amplio. Protocolo amplio, que es el que vamos a hacer. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, profe. Una disculpa, hay quienes ya lo manejan a la perfección esto y tal vez dirán, no, otra vez. Nada más la idea es de que podamos jalar todos parejo. Entonces, aquí en el protocolo amplio, el protocolo pequeño se transforma en el título. Impacto de la crisis y la pandemia en el sistema de salud público en México para el periodo 2009-2019. Nosotros, bueno, queda ese título, es un planteamiento del problema, pero además en el planteamiento del problema o el protocolo largo, nosotros tenemos que darle un punto aparte sobre el planteamiento del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente explicar a qué nos referimos con esto. Aquí ya, todo lo que estábamos discutiendo nosotros ahora lo tenemos que plantear acá. ¿Cómo tendría que ser ese guioncito del planteamiento del problema? Tiene que haber antecedentes y contextos. Entonces, uno es antecedentes y contexto. Dos, tenemos que identificar y describir el problema. Tres, las preguntas de investigación. Y cuatro, la justificación. Nosotros en este planteamiento del problema extendido tenemos que tener justo abordar estos 4 puntos, ¿sí? ¿Cuánto? O sea, aquí va de 2 a, perdón, de 1 a 2 párrafos. O sea, considerando que un párrafo es una idea desarrollada, ¿me explico? Párrafos de 6 a 12 líneas. ¿Sí? Sugiriendo a Magdalena, bueno, considerando a Magdalena Galindo y Carmen Galindo, ellos plantean que el tope máximo de 12 líneas o 12 renglones en un párrafo es como que el máximo, porque si no, más de 12 perdemos al lector. El lector ya se fue, ¿sí? Sí, dime. ¿No?
Lo mismo ocurre con identificar y describir el problema. Podemos hacer hasta 3 párrafos, bueno, 2, con 1 o 2 párrafos. Preguntas de investigación, un párrafo. Y la justificación de 1 a 3 párrafos. ¿Alguna duda aquí? Profe, ahí en preguntas de investigación, ¿son literalmente las preguntas? Sí, literalmente preguntas que pueden plantearse no sueltas, sino las estructuras en la redacción dentro de un párrafo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No hay que. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo voy a remarcar acá. Las preguntas de investigación, aquí literal son preguntas, la estructuran en un párrafo. Yo sugiero que traten de encontrar una pregunta fuerte, amplia, para poder contestarla en su hipótesis, ¿sí? Y ya después, nosotros vamos a hacer en nuestro protocolo amplio, tenemos el título, voy a poner un punto, tenemos el planteamiento del problema a desarrollar. Ay, aquí me la subió. Pero bueno. Tenemos los objetivos. Que bueno, ya acá arriba nosotros ya teníamos un objetivo general, entonces lo podemos rescatar acá y lo ponemos aquí. Está haciendo lenta mi máquina. Marcos conceptuales. Aquí es en donde va más un relleno. En los marcos conceptuales vamos a poner conceptos que hemos estado analizando, ¿no? Para ello nos basamos en corrientes, en autores, en conceptos reconocidos. Por ejemplo, aquí cambia, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero aquí por lo pronto, pues sería pues cambia, ¿no? Si le ponemos restricción, puede ser más bien de 1 a 2 cuartillas, lo que vamos a utilizar. En este caso son cuartillas, no son renglones, son cuartillas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar, por ejemplo, según Valenzuela Feijó, 1990 creo que es esa publicación. México entró a un patrón de acumulación o un de los
de acumulación llamado neoliberalismo, que tenía las siguientes características, ya, o que se aplicaron, o las reformas del consenso de Washington, en estas políticas, la orientación del gasto, ese es, digamos, un elemento por donde empezar, ¿no? Y bueno, aquí la idea del gasto, la idea de crisis, o sea, explicar justo lo que está presente acá, ¿no? Los conceptos que tenemos acá, por qué es la importancia de un sistema de salud, la crisis y explicar la misma pandemia, ¿no? Entonces, para por ejemplo, la idea de crisis es muy importante desarrollar porque justo debemos de mantener esa coherencia. La idea de crisis, la idea de sector salud o pandemia, etcétera, ¿no? En estos no hay tanta bronca, aquí sí, porque son diferentes interpretaciones y también ese contexto. Sí me explico cuál es la finalidad de este marco conceptual. Sí, profe. Bueno, aquí va de 1 a 2 cuartillas, ¿sí? Ojo, cuartillas, no son no van a ser justo párrafos. No son, digamos, cantidades que se tienen que cumplir, son medias las que estoy planteando. Si los compañeros lo pueden sintetizar mejor, que mejor. O sea, no hay problemas, no es porque traigas 30 cuartillas va a ser tu trabajo menor al que entregue 5, no, la calidad del contenido es lo determinante. Después tenemos justo la hipótesis de la investigación, que justo ya nosotros la habíamos desarrollado. Justo, la retomamos de acá, el protocolo corto, pero yo sugiero una hipótesis de estas, de la opción A. ¿Por qué? Porque aquí, justo si se dan cuenta, nosotros antes de lanzar la hipótesis tenemos que hemos hecho una revisión de algunos conceptos, ¿sí? Entonces, evidentemente, nuestra hipótesis va a estar sustentada por estos conceptos o por parte de esos conceptos. Entonces, justamente está en eso verde, ¿sí? Si no, si te dificulta mucho al exponerlo, con esto está bien con la parte amarilla. Justo creo que acá me faltó algo. Ah, no. La hipótesis el diseño. Aquí hablaremos estadísticas, qué variables, bueno, en algún momento qué modelos vamos a utilizar, ¿no?
con la intención justo de ver cómo vamos a estar abordando. O sea, esta respuesta nos va a decir cómo vamos a abordar la investigación. Sí, inicio sí. También la grabación de todo esto lo estamos grabando y con todos los atropellos que hay sin editar, se van a subir para que también se tenga. Entonces, en el diseño, bueno, retomando lo de acá, en el diseño vamos a ver que estadísticas, es decir, bueno, para este trabajo se van a recurrir a las estadísticas que ofrece INEGI en torno a crecimiento económico, en torno a los servicios de salud, que más disponibles para también hacer esta primera revisión. Una segunda revisión, si omitimos, si no encontramos datos, nos vamos a ir a las estadísticas del IMSS, etcétera, etcétera, ¿no? Y si se pretende hacer una revisión, bueno, vamos a aplicar una regresión estadística en donde vayamos nosotros a analizar como variable dependiente, variable independiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos en este diseño. Lo más importante también, bueno, sería tendríamos también el índice. El índice que estaríamos realizando, ¿no? Aquí, evidentemente, no van a ser capítulos, o sea, nada más hagan el índice pequeñito, no hay necesidad de ponerle hojas, sino simplemente queremos cómo van a exponer temáticamente el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí sí lo podemos hacer porque es más, son oraciones simples, ¿no? Primero, interpretaciones de la crisis impacto del sector salud. Como dar una referencia, el contexto de la pandemia. Para dar una visión, normalmente el primer elemento, el primer apartado, ya sea capítulo o apartado del escrito, tiene que ver una especie de panorama del arte o estado del arte, en donde se hace una revisión teórica, pero también de los trabajos similares a los que ustedes están realizando. Entonces, una interpretación de la crisis, sector salud en el contexto de la pandemia. Dos, evolución del sector salud en México. Tres, en México, en el contexto de la crisis, la pandemia. Entonces, bueno, a ver si la dejamos. Y 4, conclusiones. O sea, y todavía ustedes pueden pedir 1.1, 1.2, etcétera. ¿Alguna duda acá? Bueno, la parte que no me quedó tan clara, profe, es del diseño de la metodología. Ah, muy bien.
O sea, nosotros vamos a exponer un breve diseño. Esto también es como que para decir, bueno, aclaro, el diseño y el cronograma son más exposiciones de cómo vamos a avanzar metodológicamente y temporalmente. En el diseño, nosotros vamos a decir, primero se revisará los textos de las estadísticas de posteriormente se los cuadros de, o sea, ¿sí me explico? O sea, más que nada es decir, bueno, primero, este diseño implica revisión bibliográfica, acercarme a los principales autores que van a abordar el tema de salud, el tema de crisis, con la finalidad de tener un panorama general en términos teóricos y en términos de los estudiosos del tema de crisis y salud. Posteriormente voy a revisar las estadísticas de INEGI, de CEPAL, etcétera, etcétera. Después realizaré los cuadros que pretenden demostrar ese vínculo que existe entre crisis, seguridad, salud y demás, ¿no? Y bueno, en otro tipo de investigación, pues bueno, planearé una encuesta de esta forma, saldré a campo, si me explico, ya para trabajos más de recaudación de información. ¿Me explico? Sí, ok. Ujú. Entonces, para este caso, pues bueno, nada más es revisación y demás. Bueno, el índice, evidentemente aquí pongo 4 aspectos y tienen que tener. Yo les sugiero 4, sin dejar las conclusiones y demás. ¿Alguna duda adicional? No, profe, todo bien. Después, bibliografía. Bueno, a revisar. Entonces, aquí es APA, la última versión. Colocamos nosotros 5 mínimo. Entonces, algunas cosas que ustedes se vayan acordando y demás, pues bueno, también las meten. En fin. Otras es que se vayan a los buscadores, que después vamos a dar una sesión rápida de irse a los buscadores científicos para buscar textos relacionados a su tema. Pero por lo pronto metemos 5. Para TEP 1 se les pide 20 bibliografías que ustedes van a estar revisando. Pero por lo pronto lo dejamos así en 5 lecturas. Y el cronograma. Ustedes van a dar justamente, revisan el calendario y ustedes en un calendario van a poner metas realistas de entrega. Para finales de abril voy a hacer toda la revisión del primer apartado, interpretaciones de la crisis económica y sector salud en el contexto de la pandemia. Voy a revisar los siguientes artículos y voy a escribir. ¿Sí me explico? Para la segunda quincena de mayo voy a ver las estadísticas que hablen de la evolución del sector salud en México. Para finales de mayo voy a continuar con el apartado 3 del sector salud en México en el contexto de la crisis del 2020. Para junio, la primera quincena de junio, pues ya voy a tener la discusión, los resultados y voy a entregar las conclusiones. Para la última quincena de junio,
creo que estamos pensando finalizar o el calendario termina en junio. La última semana de junio se entrega el trabajo final. ¿Sí me explico? Sí, profe. Aquí sí pueden hacerlo en Excel. Qué mejor. Bueno, ahí en fin. Si se dan cuenta, o sea, pues o sea, no es algo que se entregue así mucho, o sea, digamos, ahorita desarrollar es esta parte, los antecedentes, identificar las preguntas, como que el meollo del asunto y los marcos conceptuales. Que justo esto va a ser lo que pues, va a hacer que se amplíe el trabajo de 3, 4 cuartillas, 5. Pero yo lo que quiero es que ustedes justo entreguen el trabajo de ustedes, o sea, echando a perder se aprende, o sea, que esa es la regla, echando a perder se aprende, o sea, no, quitémonos el miedo a la pluma, todo tratamos de ajustarnos a las reglas, pero perdamos el miedo a la pluma, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Bien. No, profesor. Les expliqué o se explicó lo que se tiene que entregar. ¿Quedó claro lo que se tiene que entregar? Sí, profe.